Para mí es un gozo hoy viernes nuevamente llegar a ustedes por estos medios. Es una bendición de Dios poder estar cada viernes transmitiendo y compartiendo la palabra de Dios, sabiendo que hay mucha gente que espera esta transmisión los viernes y me alegra mucho porque es una bendición que Dios nos permita llegar por este medio. Hoy hay sorpresa para muchos de nosotros. Para mí es un gozo presentarles a una pareja muy especial que han sido parte de la iglesia cuando empezó, son parte del ministerio actualmente. Y el testimonio que ellos tienen es muy poderoso porque desde que los conocí, pues Dios me dio el privilegio de que ellos conocieran el Evangelio y luego nos van a narrar cómo Dios ha sido tan bueno en la vida de ellos, cómo les ha bendecido. Y pues me los quiero presentar. Para mí es un honor esta noche presentarles al hermano Fernando Vázquez. Salúdales. Un saludo para todos y bendiciones. También es un placer que esté su esposa con nosotros. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Muy bien, ellos son de Guanajuato y uno es de Jaral del Progreso, ¿verdad? Sí, así es. Aunque vivió en Celaya mucho tiempo, pero luego su esposa es de ahí ya más del norte, ¿verdad? O más para el sur. Sí, cerca de Celaya también. Cerca de Celaya. Sí. Así que es una bendición que ustedes nos puedan seguir esta noche y compartir con ustedes lo que tiene que ver con una persona que Dios la llama y la prepara y la lleva por un proceso, y es impresionante todo lo que nos puedan compartir esta noche, Fernando, acerca de cómo ha sido su experiencia desde que llegó. ¿Usted llegó en qué año aquí al ministerio? Nosotros llegamos aquí en febrero del año 2000. Han sido 25 años. Oye, 25, ya va a cumplir 25 años. Sí. Wow. Un cuarto de siglo. Sí, han sido ya 25 años de estar aquí en el ministerio, en la iglesia, y luego ser parte del ministerio. Ha sido un camino muy largo, pero hemos aprendido mucho y el Señor nos ha bendecido grandemente. Muy bien. Cuando les conocí, pues su esposa comenzó a venir a la iglesia primero y luego más tarde comenzaste a venir. Cuéntanos un poquito de eso, Fernando. Bueno, pues el comienzo fue muy difícil porque aunque yo había conocido un poco del Señor, un poco del Evangelio en México, la primera vez que vine aquí y escuché la palabra a través del pastor, me di cuenta de que se despertó esa semilla que había sido sembrada hace muchos años, pero yo ya tenía bastantes años que me había separado del Señor, del Evangelio, y entonces volver a comenzar fue muy difícil porque para empezar trabajaba todos los días, incluyendo el domingo, y pues yo no podía venir a la iglesia. Pero mi esposa comenzó a venir a la iglesia y el Señor empezó a trabajar primeramente en ella, y a través de ella y de la oración yo sé que el Señor me volvió a traer a este lugar, y ahí comenzó la historia. Amén. Irene, para ti, en todo este tiempo que has tenido, ¿cuál ha sido tu experiencia más sobresaliente en tu vida que puedes decir, bueno, a mí marcó mi vida, este periodo de mi vida, que fue la que transformó mi vida, que logré de verdaderamente tener una relación con Dios como la que tengo ahora? Pero ¿sucedió algo en algún tiempo que vino esa parte a tu vida? Pues yo creo que sí, yo creo que la parte principal es reconocer que no vivimos con lo que nos enseñaron, no nos tenemos que quedar con lo que nos enseñaron, sino ir descubriendo que hay algo más, que creo que a uno cuando uno empieza esta religión, le sale la semillita de que no es lo que te enseñaron, sino que hay algo más. Uh-huh. Y cuando yo empecé a venir a la iglesia, me gustó, pude ver el cambio en mí, en mi esposo, y ahí crece más esa espinita, esa sensación de que hay algo que el Señor quiere con nuestra vida. Amén, amén.
Fernando, yo sé que cuando empezaron era muy difícil. Recuerdo el salario que ganaba era muy poquito. Irene pues no trabajaba, tenía los niños. Y era difícil económicamente para ustedes sobrevivir esa etapa. Pero yo quería ayudarlos, pero era muy difícil porque a veces no entendían cómo era que podíamos hacer. Pero tuvimos una experiencia que fue un poquito chistosa porque un muchacho de la iglesia me dijo, pastor, me están regalando una casa rodante, una casa movible. Y pues yo me animé y le dije, no, yo la quiero. Entonces le dije al hermano Fernando, hay este proyecto, ya le dije que sí, que él quería esta casa y la fuimos a ver y no te gustó. Y cuéntanos algo, qué fue lo que pasó, porque usted me tumbó los ánimos ahí. Bueno, pues sí me acuerdo, fue una de las primeras experiencias que tuvimos nosotros aquí en la iglesia pues algo que venía del cielo, porque ahora lo entiendo, en ese tiempo no lo entendía. Yo dije, yo no sé, yo no sabía nada de construcción. Era una traila, era un reto, porque no tenía ni el conocimiento ni tampoco tenía el dinero para poder remodelarla. Pero pues el pastor me empujó, me convenció, y tú puedes hacerlo. Y fue algo que ha marcado mi vida, porque durante todos los años que yo he vivido no había habido nadie quien confiar en mí o quien viera que había potencial en mí. Porque a veces nos acostumbramos a que no puedo hacerlo y simplemente ya. Y no hay nadie quien te aliente, no hay nadie quien te diga, ay, tú puedes hacerlo. Pero sin embargo, yo no sé, yo creo que mi pastor me vio con los ojos que a veces nos ve Dios, con unos ojos de fe, con unos ojos de tú puedes hacerlo. Y gracias a eso él me empujó a hacerlo. No tenía fe yo en ese tiempo, ahora reconozco que logré eso, no con la fe mía, sino con la fe de mi pastor. Porque al ver que yo no tenía el dinero, que no podía conseguirlo, ese día yo me acuerdo, aunque es larga la historia, pero él me dijo, vamos a rentar el lugar, el espacio. El único medio que yo tenía para conseguir el dinero era pues con la persona que yo trabajaba. Ese día le pregunté que si me podía prestar el dinero para poder comprarle. Él me dijo, no tengo dinero. Entonces yo llego a la casa del pastor y le digo, ¿sabe qué? Se cancela el proyecto porque no hay el dinero. Y entonces él, en lugar de decir, ok, bueno, pues ahí dejémoslo, él agarra su carro, un Cadillac que él tenía muy bonito, viejito, y nos vamos a rentar el espacio para poner la traila. Y ya llegamos con la persona, rentamos el espacio, y ese día yo me vine enojado con mi pastor, porque ¿para qué quiero un espacio si no tengo el dinero para poder mover la traila? Yo me vine enojado con él, honestamente. Y entonces yo no sabía qué era lo que Dios estaba haciendo a través de la vida del pastor, pero me estaba enseñando fe. Eso es fe, ver las cosas que no son como si fueran. Al siguiente día yo me voy a trabajar, yo con la persona que trabajaba, era el hermano del jefe, yo era su ayudante, y él me dice, ¿qué es lo que tienes? Te veo muy pensativo. Y le digo, bueno, pues le platiqué la historia, me regalaron una trailer, pero no tengo dinero para moverla. Entonces el Señor me dice, ¿cuánto dinero necesitas? Yo ese día cuando me lo dijo, yo no sé, me quedé sorprendido y le dije, bueno, pues necesito tanto, ok, a las 12 que salgamos a loncha tienes el dinero. Me dio el dinero, yo llego ese día como a las 5 o 6 de la tarde a la casa del pastor, no se me olvida esa imagen. Yo entro, él tenía una sala blanca muy bonita y lo veo sentado. Lo miré y me miró. Y él me dice, ¿verdad que tienes el dinero? Le digo, sí, pastor, tengo el dinero. Y milagrosamente tenía el dinero con el que podíamos mover esa traila. Y bueno, después la movimos, tenía el dinero para moverla, pero no tenía el dinero para remodelarla. Okay. Ahí fue donde me fui a McCoy's. Uh-huh. Y le hablé al supervisor ahí de McCoy's, de la tienda, y le dije, oye, tengo un proyecto en la iglesia, estoy ayudando a una familia. Quiero que me den los materiales que necesito, pero me des un buen descuento. Y se me quedó mirando el hombre así atrevido, ¿verdad? Le dije. Y me dijo, ¿y qué está pensando? Le dije, no, necesito todo el piso de abajo, que eso cuesta, en ese tiempo era $40 la hoja. Y me dijo, bueno, todo eso te lo puedo dar a $10 la hoja. Y luego ya le fui comprando los clavos, le fui comprando los tornillos, le fui comprando todo lo que necesitaba. Puse todo en la traila y lo traje y se la puse ahí en la traila.
Y le dije, aquí está hermano Fernando, ahora sí, a comenzar a trabajar. Y se me queda mirando y me dice, ¿y qué parte no entiende, pastor? ¿Qué parte no entiende? Le dije, ¿de qué? De que yo no sé hacer esto. Le dije, vas a aprender, yo te voy a decir y lo vas a hacer y le va a salir todo bien. A ver, cuéntanos eso. Bueno, pues ya cuando él me trajo el material, yo ya no tenía pretexto, ya tenía todo para hacerlo. Y pues me puse a hacerlo, como yo pude, el poquito conocimiento que estaba apenas recibiendo donde yo trabajaba en la construcción. Pero fue un proceso bastante largo. En aquel tiempo no lo entendía, pero ahora lo entiendo, que era el Señor trabajando en nosotros, cambiando nuestra mentalidad, enseñándonos qué es fe, enseñándonos el sometimiento a la autoridad. Cuando Dios te pone en una iglesia, en un ministerio, estás en buenas manos. Solamente lo que tenemos que hacer es creer y obedecer. Ahora, déjame confesarte algo. Yo lo hice por tu esposa, porque esa mujer tiene una valentía tremenda. Me di cuenta que cuando le dije a ella, se emocionó, dijo, sí, vamos. Ella fue la que me empujó, ella fue la que me motivó, ella fue la que estaba siempre atenta y dijo, lo vamos a hacer. Y fue una bendición de verdad ver que vivieron como 9 años en esa casa. Y luego cuando la vendieron, sacaron su buen dinero, bastante dinero. Y este fue el comienzo para comprar otra, y luego la casa que hoy tienen, que es muy bonita, con 4 recámaras, y ya van a terminar de pagar este mes o el otro. Está pagada ya. Ya está pagada. Hoy vamos a celebrar esta tarde, yo creo, porque ya está pagada. ¿Quién iba a imaginarse, hermanos? Fue un testimonio poderoso lo que pasó con nosotros ahí. ¿Por qué? Porque cuando fui a ver los papeles que me los trajo, le dije, oye, no están comprando, le están rentando esa propiedad. Y me fui con el dueño y dije, quiero hablar con el dueño de la compañía. Y me acerqué a él. Le dije, mira, quiero que por favor me explique cómo están manejando ustedes esta situación con este muchacho, esta familia. No porque son de otro país y porque no dominan el inglés se pueda tomar ventaja de esto. Le dije, no se puede, no se admite. Esto no es correcto lo que están haciendo. Entonces llamó a la que les había vendido la propiedad. Eso fue una discusión. Supe que después ya no estaba la muchacha. Pero me dijo el hombre, ¿qué puedo hacer? Le dije, no, ellos están buscando financiamiento y están buscando que si les den un buen precio y pues podamos tratarlo de una manera correcta. Y me dice el hombre, está bien. Bajó el precio, les dio para carpeta, les financió la casa con poco dinero. Y así hoy, ¿qué nos puede decir Irene de eso? Pues que ha hecho una gran bendición saber que ya la casa está pagada. Amén. También creo que vemos la mano de Dios en la más mínima cosa, pero vemos que Dios siempre ha estado ahí con nosotros, guiándonos y respaldándonos en cada decisión. Amén. Eso es bien interesante porque cuando uno ve que la idea de un pastor es lo más importante es entender que las gentes que vienen de otro país no tienen sus padres, no tienen quien los ayude, no tienen guianza, no tienen dirección. La gente a veces toma ventaja de eso. Y el dinero que se ganaba en ese tiempo era muy poquito. ¿Se acuerda cuánto te pagaban la hora? De los primeros trabajos que yo tuve me pagaban como a 5.50 la hora. Eso era bueno en ese tiempo, 5.50. 5.50. Imagínese, y para pagar luz, pagar agua, pagar renta, pagar comida, pagar aseguranzas. Y fueron pasando procesos tras procesos tras procesos. Recuerdo que un día estábamos juntando un dinero para comprar unas cámaras. Y entonces ellos se ofrecieron traer la comida ese día. Y cuando venían de camino aquí frente en la Walmart, le chocaron el carro. Él llegó corriendo y yo fui rápido y pues no tenía licencia en ese tiempo y pues con miedo que se lo llevaran. Y entonces logramos cambiar todo. Este muchacho que nos dio la mobile home, le dije por favor, como él era seguridad, él trabajaba con el Estado como policía, le dije a mi favor vaya y arregla esta situación de estos muchachos. Ya le conté, él habló con los policías, hicieron todo el arreglo
y ellos me los traje para acá. ¿Los llevaron a ambulancia o no los llevaron? No. Pero al siguiente día llegó el de la aseguranza y fue chistoso porque de una vez les quería pagar el carro. El carro había pasado casi por varios de la iglesia, ¿no? Uno lo compró por 150, el otro se lo vendió al otro por 200, el otro lo compró en 150. Tú ya como la tercera persona que tenía el carrito. Era pequeño, pero el carrito era de bendición, porque le dieron, ¿cuánto dinero le dieron por el carro? Como $2,000 nos dieron por el carro. Y luego a ella le dieron, yo creo que le fueron como 5,500. No, como 6,000. Como 6,000 y algo de dólares en ese accidente. Yo le dije a Tony que se vistiera, a este amigo, que se vistiera bien y de traje, y nos fuimos. Y cuando llegó el ajustador, nos sentamos serios y hablamos como si fuéramos la verdad. Y les impactó y me dijo, yo sé que pues el carro no vale todo esto, pero bueno, le voy a dar $2,000. Y bueno, ¿usted qué le pasó? No, pues que la correa del carro me lastimó y pues me duele mucho este brazo. Y así, bueno, le vamos a dar como 500 por cada niño, le vamos a dar como 2,000 por tus daños y perjuicios y otra cantidad a ella. Y pues ya le dieron el dinero. Tan pronto ella llegó al banco y firmó el cheque, se le quitó el dolor del brazo. No se crea, es una broma, ¿verdad? Pero siempre les molestaba. Pero mira el buen deseo de servir. Cómo Dios apremia cuando hay un buen deseo. Y quería que les contara estas experiencias porque de ahí ustedes se han levantado en la mejor manera económicamente. ¿Quién iba a saber que hoy, si yo tengo un problema de electricidad, le llamo? Y si tengo un problema con los calentadores, con cualquier aparato eléctrico, Fernando sabe de construcción, sabe plomería, trabaja en un hotel de mantenimiento, hace todo en los cuartos. Es impresionante. Su esposa mueve el negocio, trabajan, los dos se han prosperado. Y es sorprendente cómo tienen 2 hijos que los han mandado a la universidad privada, a Oral Roberts, y cómo Dios ha sido tan generoso en bendecirle. Ya Daniel está sacando su maestría, es el que está frente allá de las cámaras, aquí grabándonos, y pues han sido prosperados de una manera sorprendente. Pero no vamos a hablar más de eso, sino quisiera hablar de algo más importante. Yo sé que esto es testimonio y es interesante, pero aparte de lo que Dios nos da, tenemos que hablar acerca de un llamamiento que ustedes tienen, que es lo que me interesa el día de hoy. En Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces es interesante saber que cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, dice la Biblia que subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él y estableció a 12. Primero, para que estuvieran con él, y segundo, para enviarlos a predicar. Ahora bien, de entre ellos llamó y les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para que tuvieran autoridad sobre las enfermedades. Y así que llamó a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, a los hijos de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, este es el hijo del trueno, y Andrés, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. Entonces aquí vemos que el Señor primero fue al monte a orar, y luego le pidió a Dios, al Señor, a Dios, a su Padre, que le diera a aquellos que él había llamado para convocarlos para desarrollar el ministerio. Entonces aquí encontramos que tenemos un llamado, y el primer llamado tiene que ver con la salvación. Dios quiere que tú seas salvo y que llegue al conocimiento del Señor, y ese es el primer llamado que Dios nos hace a todos nosotros. Muchos se quedan en ese llamado, en el llamado a la salvación, porque no se les enseña más y pues no quieren que aprendan más, sino que simplemente usted venga, escuche su sermón, haga su responsabilidad, pero no se les enseña lo que viene a continuación. La vida de ustedes comenzó a cambiar cuando fueron transformados. Yo me acuerdo las horas que me gasté con ustedes en consejería, en ministración. Por ratos tú ni me querías ver, por ratos se me enojaba, por ratos se me sentía todo,
Por rato me decía, no libere a mi esposa porque no quiero que sea muy liberada. Muy liberada. Y por otro rato me decía, pastor, yo no sé qué le está diciendo a mi esposa porque ahora no me escucha a mí. Antes me escuchaba, pero ahora no. Ahora ella ya es diferente. Ya como que se mueve independientemente, ya no es dependiente, ya me la hizo independiente. Pero ese fue un proceso maravilloso, aunque hubo resistencia, aunque hubo, ¿qué más hubo, Fernando? Lucha, ¿y qué más? Pues hubo de todo porque el proceso por el cual Dios nos lleva no es fácil. Claro. Hay que ajustar muchas cosas. Veníamos muy cargados de malas experiencias, de heridas, de falta de perdón. Era demasiado el paquete que traíamos nosotros. Sí, fue muy fuerte. Pero eso fue el tiempo mejor invertido en ustedes, porque cuando Dios comenzó a sanar sus heridas, comenzó a sacar esa amargura, ese resentimiento, ese enojo, esa falta de perdón. Yo recuerdo que tu padre lo mataron y veníamos un día juntos y le hablaba acerca de que si no podías perdonar a tu padre, era muy difícil que el Señor lo pudiera usar dentro del ministerio, porque por causa de no perdonar somos entregados a los verdugos. Y tú me decías, pero ¿cómo puedo perdonar a alguien que le quitó la vida a mi padre y que nos dejó huérfanos? ¿Y cómo sufrimos con la partida de mi padre? Entonces, eso fue sorprendente escuchar todo esto. Pero eso es lo que a veces no logramos en los ministerios. Hay pastores que nomás no desarrollan las personas, no les enseñan acerca de lo que es las heridas, la falta de perdón, el rechazo, los traumas, todas estas heridas que dejan tantas huellas en nuestra vida y que a veces cargamos un sentimiento de culpa y a veces no nos podemos perdonar ni perdonar al que nos causó tanto dolor. Pero ustedes pasaron esa experiencia en la liberación, en la sanidad interior, y luego Dios comenzó a hablarles más de cerca y les hizo un llamado y aquí comenzamos un proceso de discipulado y luego tú fuiste a unas clases de seminario a Houston, manejaba durante la semana. ¿Cuánto tiempo era de aquí hasta allá? Bueno, en ese tiempo que empecé a ir al seminario era algo difícil porque para empezar yo trabajaba a 1 hora y media casi de aquí en otro pueblo y luego al regresar de aquel lugar tenía que viajar otra hora a Houston para poder tomar el seminario. Durante 2 años lo estuve haciendo, fue una parte bien difícil porque nada más llegaba, me bañaba y mi esposa estaba en la puerta literal con un sándwich esperándome para llevármelo e ir comiendo en el camino para ir a tomar el seminario a Houston. Entonces Dios nos tiene que pasar por un proceso de compromiso, de verdad. De que si no hay compromiso con Dios, no hay entrega, no hay sumisión, pues no hay ministerio. Y aquí comenzó el discipulado tuyo. Así que Dios los fue formando, los fue estableciendo. Hemos llegado a tener una relación muy bonita de padres a hijos. Yo no los miro como unos miembros, ustedes son nuestros hijos. Pero luego cuando viene el llamado al ministerio, Dios había hablado de que comenzara un grupo acá cerca y lo comenzó. Cuéntanos esa parte porque lo dejaste. ¿Qué pasó? Bueno, pues sí, el Señor, primeramente, pues como ya habíamos comentado, me preparó, fui al seminario. Después Él me llamó a comenzar un grupo con una familia de alguien que venía aquí a la iglesia. Comenzamos ese grupo, nada más que después vino el COVID y se cancelaron, como yo creo que en muchas iglesias, las reuniones. Y pasó mucho tiempo y después ya no lo volvimos a retomar el grupo, el servicio que teníamos allá. Y lo dejamos así. Yo seguí trabajando porque el Señor honestamente me había bendecido mucho. Tenía demasiado trabajo, estaba siendo muy bendecido económicamente. Entonces, yo sé que a veces el pastor me decía que había una asignación que el Señor me había dado, que estaba pendiente, que tenía que regresar, pero yo no lo sentía o yo decía, bueno, pues a mí el Señor no me ha dicho nada. O a veces nos hacemos los locos nosotros, ¿verdad? Más eso, más eso. Y entonces, yo estaba demasiado concentrado en mi trabajo, en las finanzas, hasta que el Señor tuvo que llamarme la atención personalmente. Oye, ahí párale, porque su esposa le confesó a mi esposa
allá en aquellas conversaciones que tenían en privado, de que ella ya no sabía qué hacer contigo. Y que le pidió al Señor que tuviera que tratar contigo, porque una persona que no quería someterse al llamado. Y yo tuve un sueño donde me entregaba la niña, era una niña pequeñita, y me dijo, pastor, aquí está la niña, ya no quiero cuidarla. Era el grupo. Y entonces yo recibí esa palabra y también me puse a orar. Y yo no sabía verdaderamente cómo manejar la situación, porque como a quién se le puede imponer o obligar o acelerar que tomen la responsabilidad. Pero Dios usa de una manera a veces tan hermosa para atraernos. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, dinos ahí. Bueno, después de que me estaba yendo tan bien en el trabajo y en las finanzas, estaba bendecido grandemente, Estaba contento. enormemente. Yo estaba muy contento con el trabajo que tenía. Cómodo. Muy cómodo, que hasta dejaba a veces de venir a la iglesia por estar en el trabajo. Hasta que un día que veníamos manejando de Houston hacia acá, tuvimos un accidente, toda la familia. Un accidente demasiado fuerte donde por milagro de Dios no perdimos la vida. Fue algo muy traumático, muy, muy fuerte. Ver a mis hijos en ese auto que quedó volteado, a mi esposa herida, lastimada. Y pues después que nos llevaron al hospital, y pensando yo que la más grave era ella, el más grave era yo. Ya cuando nos tuvieron que volar en helicóptero al hospital y llegando al hospital, el diagnóstico de que daba el doctor no era muy bueno, estaba en peligro mi vida. Él dijo, puedes morir en la operación, lo que te vamos a hacer. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta de que qué estoy haciendo. Y yo le pedí al Señor, Señor, dame otra oportunidad, yo quiero seguir viviendo. No quiero que termine mi vida aquí. Sé que no he terminado el trabajo. Y entonces el Señor ahí fue cuando Él me confrontó y me dice, ¿y si te prolongo la vida, qué vas a hacer? Le digo, pues lo que debí de haber estado haciendo hace mucho tiempo. El llamado al cual tú me has dirigido. Y entonces yo le pedí una nueva oportunidad de vida. Le dije, Señor, si salgo de esta, yo voy a regresar. Y pues gracias a Dios, Él nos libró de la muerte. Y pues nuevamente hemos comenzado el grupo de una manera totalmente diferente. Y pues el Señor ha estado con nosotros y nos ha bendecido grandemente. Irene, sé que fue duro esa situación para ti. Yo recuerdo que yo no podía ir porque yo le pedí al Highway Patrol, la policía, que me permitiera orar por ti y por Fernando, porque tú dabas gritos. Una señora me contó la situación, cómo los rescató de ahí. Y luego yo le dije al Highway Patrol, yo soy el pastor de ellos, necesito que por favor, antes de que se los lleven en el helicóptero, me permitan orar por ellos. Y ahí sí derramé lágrimas por ustedes. Y le dije, Señor, no permita que el enemigo les vaya a cortar la vida. Fue muy doloroso, la verdad. Yo no sentí que... Ese día yo no me di cuenta que los amaba tanto. Ese día me quebranté demasiado. Le lloré a Dios. Tú lo pude percibir cuando oré por ti, cuando oré por ella. Y luego le llamo a mi hijo y le cuento, y él estaba en Houston, y él llegó al hospital primero que ustedes, creo. Y luego yo me tuve que ir a otro hospital, y a otro hospital, pues al hospital con los otros dos muchachos. Y ahí fue como, la verdad, ver que Daniel tenía un problema también grave y tenía que irse a otro hospital. Pero al orar el Señor trajo un milagro también sobre la vida de él. David salió bien, todos salieron con dolor. ¿Cuántos meses tardaste en tu recuperación? Como 3 meses. Como 3 meses. Ahora, Irene, ¿qué aprendiste de ese accidente? ¿Qué aprendiste de esa lección? A confiar en el Señor, como usted lo dijo hace un ratito, cuando Fernando no dejó a la iglesia, pero dejó el enfoque. Yo le oraba al Señor, yo le decía, Señor, yo no puedo, yo ya no sé qué hacer, yo oro, intento, pero no puedo. Él me dio la palabra y me dijo que todo iba a estar bien, que Él iba a tratar con él. No puedes hacer tú nada, Él está en mis manos. Yo lo formé y yo lo creé y todo está bien. Esa fue la palabra que Él me dio. Después yo nunca pensé que iba a pasar este accidente, nunca pensé que eso te iban a involucrar. Si no, yo no oro.
Entonces, pasó el accidente. Hay muchas cosas que yo no puedo recordar aún, pero de lo que yo me recuerdo, que es una angustia cuando uno está en el hospital, es Desesperación. una desesperación, creo que este es un trauma, porque ya ahí es muy duro, pero saber que Dios está contigo, que en cada momento, en cada segundo, tu mente está, tu enfoque es Dios, creo que eso es lo que a uno le ayuda a sobrellevar la angustia, el dolor y el sufrimiento. Y yo creo que si no tenemos a Dios, creo que uno no puede con esta carga, porque es muy duro saber que tu familia, tus hijos, tu esposo están mal. Oye, todos. Ni podían venir a los hijos, ni los hijos podían ir con ustedes. Y nosotros ahí pendientes, los allá, acá, allá, y hasta que logramos que Dios, y me acordaba de la palabra, dice, que el Padre al Hijo que ama, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Le dije, Señor, gracias por ayudarme, porque a veces trato yo y no puedo. Así que le voy a pedir al Señor que la manera que lo hace es muy especial, ¿verdad? Aunque es muy doloroso, pero he visto el crecimiento, he visto que ha habido otra manera de percibir el ministerio, ya como que no es obligación, ya como que nació. Y me decía un día que ahora sí me entendía, esa parte me gustó, dime. Es que, bueno, cuando tú comienzas el ministerio independientemente, es cuando comienzas a entender a tu pastor, porque empiezas a ver que el pastorado no es fácil, es muy difícil. Y yo le dije al pastor, yo usted no lo entendía, hasta ahora lo estoy entendiendo, lo difícil. La mayoría de la congregación no me entiende, ¿no? ¿Qué crees tú? Nadie lo entiende. Yo creo que no, hasta que no empiezas a ponerte en sus zapatos, Sí. empiezas a ver lo difícil que es tratar con la gente, lo difícil que es hacer un sermón cada semana. No es fácil llevar una palabra fresca porque hay gente que está esperando recibir algo. Entonces es una responsabilidad enorme, una gran responsabilidad, pero gracias a Dios que ahí nos tiene y que hemos seguido. Y eso es lo más importante, porque está bien que Dios te llame a la salvación, está bien que pase un proceso de lo que es la regeneración, la sanidad interior, la liberación del pecado, como dice Romanos 6:22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces no solamente tiene el proceso de la salvación, no solamente es de que decir yo soy salvo, tienes que dejar de pecar, tienes que ser liberado del pecado, tienes que comenzar a servir a Dios. Y a veces le servimos en diferentes maneras sin compromiso. No nos queremos comprometer porque no queremos responsabilidad en la iglesia. Pero en el trabajo, qué bien que obedecemos todo lo que nos piden, ¿verdad? Hasta que el Señor nos trata y nos muestra que Él te escogió, que te eligió, que te llamó, que te formó, que te dio un ministerio y que te envió a hacerlo. Entonces, para mí es un placer, es un gozo ver que Dios nos dé una persona dentro de tu ministerio para desarrollarlo y para que haga la obra. Es un regalo, porque hay muchos ministerios que no hacen pastores, no desarrollan ministerios. Entonces, a veces no tienen a quién dejarle el manto cuando ellos se van, porque no desarrollaron a nadie. Y no es fácil, claro que no es fácil. Pero para mí me es tanto gozo ver cómo Dios nos ha dado tanta gracia y tanto favor en relación a ello, de que pues hay varias personas que aquí predican, hay varias que saben mucho, saben mucha Biblia, tienen mucho conocimiento y han ido avanzando impresionante. Yo veo el grupo que tenemos, es un grupo de verdad único, excelente. Los que vienen se llevan una gran imagen de todos ustedes porque pues han aprendido el compromiso, la responsabilidad. Y como todos, al principio se les hace difícil, les hace incómodo y ahí no pagan, ahí todo es gratis y bueno, entonces lo dejamos para lo último, ¿verdad, hermano Jaime?
Pero al final nos damos cuenta que no hay manera más linda y más satisfactoria de estar en la voluntad de Dios y complacerle a Él, ¿verdad? ¿Qué piensan de eso, hermanos? Decirle que los dones son irrevocables. El llamado es irrevocable. Y eso es lo que tenemos que entender, que una vez que Dios nos escoge para un plan, no nos podemos escapar. Así que siempre salen los Jonases, ¿verdad? Jonás lo manda a predicar a Nínive y se va y se mete a un barco y se va para otro lugar, para España. Quería ver a los españoles. ¿Y qué sucede? Que fue más obediente la ballena que el mismo Jonás, que se lo tuvo que tragar la ballena y vomitarlo ahí en Nínive para que fuera a hacer el trabajo. Y por poco tuviste que estar ahí también en ese proceso de angustia, de desesperación, de dolor. Yo vi cómo te quejabas, cómo sufrías y nosotros ahí pendientes, orando, intercediendo, clamando, llorando, gimiendo, pariéndolos. Ahora sí entiendo lo que dice el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Ahora, ¿qué le dice a los hermanos que nos están oyendo? ¿Les recomienda esta dosis de proceso o quieren ellos aprender una manera mejor de...? No, pues es mejor ser obedientes a la primera y no como usted ahorita está diciendo acerca de Jonás. El proceso mío fue como Jonás, Sí. honestamente. El Señor me lo enseñó porque la primera vez que yo fui a predicar ese lugar con esta gente, antes de dejarlo, antes del COVID, yo estaba haciendo lo mismo que Jonás. Yo estaba siendo obediente, bueno, aunque Jonás al principio no fue obediente, pero yo fui y prediqué el evangelio porque la gente es muy difícil en ese lugar. Y yo decía, Señor, ¿por qué me mandaste aquí si yo veo que aquí no va a pasar nada? Y entonces estaba haciendo exactamente lo de Jonás. Fui, dije, estoy obediente, ya vine, Señor, sé que no va a pasar nada. Y como que me senté igual que Jonás, a esperar que lloviera fuego del cielo y consumiera esa gente. Honestamente, así a veces me sentía, porque yo decía, yo ya cumplí, yo ya les llevé la palabra y no la reciben. Pero esta vez que volví a regresar a ese lugar, el Señor comenzó a hacer algo en mi corazón y a ver esa gente con amor, que son seres humanos, que si no hay quien les predique la palabra se van a perder. Entonces esa es la diferencia, es lo que tuvo que aprender Jonás por las malas. Okay. Es mi gente. ¿Es tu gente? ¿Y es de tu rancho? Y son de mi pueblo. ¿Y casi son familiares? Casi la mayoría, ahora me he dado cuenta que tengo mucha familia ahí, ni siquiera sabía. Oye, Fernando dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es que Dios tiene que llamar a personas para que les vaya a llevar el mensaje. Ahora, yo quisiera, la verdad, que todos ustedes, los que me escuchan, entendieran la importancia de prepararse para que el Señor los llame a algún ministerio. Porque el premio y el galardón que el Señor tiene es para gente comprometidas. Este fue el sermón de esta semana. Me han llamado varias personas diciéndome, pastor, el mensaje del domingo me dejó, aunque no estuve en la iglesia, pero me pegó. Los que vinieron a la iglesia no les pegó, pero aquellos que me están hablando diciendo, ahora, pastor, dime cómo comprometerme, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, es importante. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Qué bonito pasa. Esto se lo dedico a ti, hermano. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, es impresionante. Llamado o llamar, esa es la parte más importante que nosotros tenemos que saber, que somos llamados por Dios. Yo no los llamé, Dios los trajo acá. Yo hago el trabajo de ayudarlos, de desarrollarlos, de perder el poquito pelo que me queda, hasta que se formen. Y luego, un día tuve un sueño que me dejó sin ánimo. Me di cuenta que tú estabas predicando y que le habían dado $5,000 de ofrenda. Yo decía, Señor, pero no es justo en el sueño. Si a mí no me pagan y si voy me piden que les doy. Entonces, pero
ni quiere hacer el trabajo y le están dando. Pero es porque también todo tiene un significado, ¿no? Entonces entender que Dios los llamó, que son una pareja especial, que todos han puesto la mirada en ustedes, que ustedes llegan a ser verdaderamente los pastores de esas familias. Y ahora ya están viendo que, ¿dónde están? ¿Cuándo van a venir? ¿Cómo se siente tú, Fernando, de ver que hay un amor por ellos? Bueno, pues es una satisfacción muy grande de que ellos ya se identifican contigo, ellos ya ven algo diferente en ti, como yo les compartí la otra vez. Hay cosas que no puedes fingir. ¿Lo tienes o no lo tienes? Si Dios te respalda, la gente lo puede ver. No solamente es ir y predicar una palabra con sabiduría, tiene que ser una palabra que venga con espíritu y con poder, porque esa es la palabra que la gente necesita. Y es muy bonito cuando la gente tiene hambre. Ahora yo los veo diferentes, los veo más consolidados, los veo con ganas de recibir esa palabra, y eso te alienta a ti. Es que ellos no cambiaron, el que cambió fue usted. Exactamente, sí. Es porque ya uno mira, porque Jesús tenía amor y compasión por la gente. Entonces él era el ser que lloraba y sufría por el pueblo. Amén. Y yo así miro a la gente, yo no los quiero regañar, yo no les quiero que les digan nada, no quiero que me los maltrate. Y a veces por todo esto el Señor tiene que hacer las correcciones y les da muy duro a veces. Pero yo creo que es mejor. A uno lo lleva a Las Vegas, a otro lo lleva a otro lugar. Pero con cada uno de nosotros Él va, con cada uno de nosotros Él tiene que tratar, porque Él es Él. Este hermano que llegó a Las Vegas y que tuvo una experiencia de las más terribles, aquí está presente, no quiero hablar mal de él, pero él decía esto, ¿no? Que él no quería volver a pasar por esa situación. Es muy angustioso, es muy desesperante, y ahora sí, Señor, y ahora sí, Señor. Pero luego ya el viaje a Las Vegas ya como que se te olvidó un poco, y otra vez, Señor, regrésalo, porque ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo me di cuenta que ya no tengo que pelearme con ustedes, ni angustiarme, ni desesperarme, sino decir, Señor, aquí están, trata tú con ellos. Y es como que descansas tú y yo también, digo. Ahora bien, Irene, ¿qué es lo más impresionante, lo más importante para ti ahora? Yo sé que uno viene con hambre, con mucha necesidad de nuestros países, que venimos con una gana de trabajar y de prosperar y de hacer algo, ya que ya no se nos dio la oportunidad. Pero a veces las prioridades comienzan a cambiar. Y llegamos a darnos cuenta de que ya eso no es lo primordial, que el trabajo no es lo más importante, que cuando llega y ora por esa gente y les ministra, se siente que tú eres útil. ¿Cómo se siente en esa parte, Irene, tú, como esposa del pastor aquí? Pues realmente es muy bonito, le da mucho gozo, porque uno puede ver las personas, el antes y el después. Cuando nosotros fuimos por primera vez todos, cuando Fernando llegó a hablar con ellos, todos como que decían, este está loco, ¿qué le pasa? Como que estaban con mucha duda, pero con el tiempo pudimos ver su cara, cómo se fue transformando, su manera de pensar, y darse cuenta de que estamos ahí no porque nosotros queramos estar, sino porque Dios nos ha enviado y que Dios nos ha respaldado en las peticiones que ellos han tenido, que Dios siempre ha estado fiel con nosotros ahí. Y ver también como la satisfacción de la hermana Angélica, que su oración ha sido contestada. O sea, eso es para darle la gloria a Dios y darle la honra, porque Dios tiene todo a su tiempo y el tiempo llegó para esas familias. Amén. Fíjate, está hablando de la hermana Angélica, es una señora que ya tiene 80 y pico de años, ha estado al borde de la muerte y el Señor la ha sacado. Tiene un apellido que es Guerrero, yo no sé si eso va con ella, pero se enfermó de COVID y le dijo al COVID, tú no me vas a quitar la vida, yo me voy a regresar porque yo no me voy. Se enojó con el COVID y se vino a la iglesia de regreso. Ha estado en varias situaciones que ha vivido ella,
pero ha sido su inquietud, su lloro, su lamento, su preocupación de que ella no se quiere ir sola al reino de Dios, que ella quiere llevarse a sus hijos, llevarse a su familia. Ellos fueron los primeros, yo los conocí desde que yo llegué a West Colombia, en el año 82. Para esa época no tenían casa ellos. Todos vivían en casas rentadas y todos ganaban un salario muy mínimo. Pero hoy ver los hijos con esas tremendas casonas, toda esa familia prosperada y bendecida, y ha sido la oración de esa señora que los ha levantado, Y también su hija, Micaela, que es otra persona que está con nosotros desde que empezamos. Y ver que hoy el Señor sigue haciendo la obra, eso trae mucha satisfacción. Yo creo que una de las cosas más lindas que tú puedes llevarse de este mundo es el haber entendido que el tiempo que Dios te dio lo aprovechaste al máximo y que hiciste lo que Él te mandó a hacer. Por eso cuando llegues allá te va a decir el Señor, ven, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Eso es lo más importante. Así que me alegra mucho, sé que nadie sabe esto en las redes sociales, pero yo estoy yendo a México por culpa de ustedes. En México se ha hecho un trabajo extraordinario, pero fue por su hermanito de él que se quitó la vida y que como la Iglesia Católica no acepta los que se quitan la vida en la iglesia, entonces cuando la mamá estaba acá y vino llorando, Fernando, y me contó la situación, le dije, no te preocupes, yo no tengo ese problema, yo le digo a tu mamá, al siguiente día, le dije, yo me la llevo a México, vamos a rentar una funeraria, vamos a pagar los gastos, vamos a hacer un servicio evangélico allá, y bueno, fue algo extraordinario. Pues eso fue el comienzo de esa semilla que el Señor tuvo que usar, porque ahora las iglesias que estaba levantando y que patrocinamos allá, es impresionante ver la mano de Dios y la obra que Dios ha levantado. Hoy acabo de hablar con un pastor ahorita, acabo de grabar algo para él, y ver que Dios lo está bendiciendo de una manera extraordinaria. Tu mamá va a una de las iglesias que también es un pastor nuestro allá, y verlos que han crecido, que nos aman, que los amamos y que estamos sembrando en la obra de Dios, nos llena de mucha satisfacción y que Dios los ha usado a ustedes. Y por eso quería entrevistarlos hoy, quería que los conocieran, que ustedes son parte de un regalo que Dios nos ha traído acá, que son parte de esta bendición, que no son extraños a absolutamente nada, son parte del Ministerio Visión Celestial y que van a continuar este legado que el Señor nos ha entregado a nosotros. Así que al despedirnos, yo quisiera que Irene hoy nos despida en oración, orando por las personas que nos han seguido, que nos siguen a través de las redes sociales. Quizás el Señor a través del testimonio de ustedes, esta palabra pueda traer convicción y de alguna manera ellos poder aceptar el llamado que Dios tiene para servir. Porque todos nosotros de verdad nacimos para servir. La Biblia dice, aquí vengo pronto y el galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, que estas personas verdaderamente entiendan, y a unos que están acá, que parece que no están oyendo, pero sí están, ¿verdad? Que puedan entender que tenemos que servir, porque el Señor viene a recompensarnos y darnos galardones por el trabajo que hemos hecho. Así que oremos y les mandamos un saludo a todos los que están en las redes sociales. ¿Se comunicaron algunas personas? Habla aquí cerca. Sí, un saludo a Raúl Pica en Mazatlán, México. Se conectó. Lázaro Pavón también envía saludos y bendiciones. Y la hermana Sonia Martínez. Muy bien. ¿Alguien más? Otra vez dínoslo, hermana, porque no me oyeron. Sí, están conectados. Raúl Pica envía saludos desde Mazatlán, México. Lázaro Pavón envía bendiciones y la hermana Verónica también nos saluda. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Y la hermana Esther también. La hermana Esther no vino, fíjate, ni me ha dado cuenta. Bueno, pues los despedimos a cada uno de ustedes. Gracias por seguir con sintonía. Esperamos que usted haga share este mensaje y nos pedimos en oración, hermano.
Señor, venimos delante de ti, Padre, esta tarde, Señor. Primeramente, Señor, dándote gracias, Señor, por este día de vida, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, que tenemos tan grande, Señor, de poder conocerte, Señor, de poder, Señor, tener la seguridad, Señor, la confianza, Señor, de que tú, Señor, estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Hoy venimos, Señor, dándote gracias, Señor, por cada persona, Señor, que se ha conectado, Señor, esas personas, Señor, que van a escuchar, Señor, por las que ya escucharon este mensaje, Señor. Pedimos, Padre, que esa palabra, Señor, quede en sus corazones, Señor, que sea una palabra, Señor, que esas personas necesitan, Señor, y que ellas puedan, Señor, ver ese cambio, Señor, puedan estar dispuestas, Señor, a hacer ese cambio en sus vidas, Señor. Muestra, Señor, el propósito que tú tienes para sus vidas, Señor, el llamamiento que ellos tienen, Señor, porque, Padre Santo, sabemos, Padre, que tú creaste, Señor, tú formaste a cada ser viviente, Señor, y tienen un propósito, Señor. Pedimos, Padre, que ese propósito se cumpla en sus vidas, Señor, y que, Padre Santo, ellos puedan declarar victoria, Señor, y declarar que tú eres su Señor y su Salvador, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que continúas, Señor, haciendo en cada vida, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos ustedes y a los que no nos han. Feliz año nuevo.